sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Aleluya! Ustedes me van a decir, pero por favor, pastora, este es un texto que no sabemos de memoria. Lo podemos recitar al derecho y al revés. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Cuando uno recién se convierte, son como las primeras lecciones que recibe, y está uno allí predicando, y sobre todo pues estas son palabras que retumban en nuestro espíritu. Pero mi pregunta para todos nosotros es, no la sabemos de memoria, pero está fluyendo en nosotros. Conocemos esta palabra al derecho y al revés, pero la estamos viviendo verdaderamente. Esta palabra, yo sé que hasta los niños se la saben, muchos de ellos se la saben, pero la hemos puesto en acción. Y esa es mi gran pregunta. Claro que ahí no me voy a detener. Quiero que vayan conmigo, si quieren, y si no, en la pantalla van a estar mostrando estos textos. Y es importante anotar que ya los apóstoles habían recibido al Espíritu Santo. Jesús les había dado la orden que se quedaran quietos en ese lugar, y fueron revestidos de ese poder cuando el día de Pentecostés viene ese viento recio y cae sobre ellos, y dicen que les oían que hablaban en otras lenguas, y decían, no, pues esta gente está borracha, esto no puede ser posible. Pero Pedro, ya lleno de autoridad, sale y les dice, no, estos no están borrachos, esta es la promesa que nos dio el Señor. Y ahí cuando Pedro les estaba hablando, dice la palabra que más de 3,000 personas se convirtieron. Ya no eran los pescadores, ya no eran esas personas allí como que parecían insignificantes, sino que ahora estaban revestidos del poder de Dios. Pero también cayó sobre esa nación el temor de Dios, y los corazones de los hombres estaban compungidos, y ellos querían convertirse. Y como les dije, 3,000 personas en un solo sermón se convirtieron. Ese es un regalo de Dios. Ese es un regalo del Espíritu Santo. Yo estudié y leí de Jonathan Edwards. ¿Sí era? Creo que sí. ¿No sabes qué voy a decir? Bueno, que donde él entraba, la gente comenzaba a llorar. Una vez entró, Charles Finney, ¿sí ven? Por eso es que, sí. Y donde él entraba, la gente comenzaba a llorar. Una vez entró en una fábrica, estaban trabajando, y unas mujeres que estaban cosiendo comenzaron a llorar. Y luego otra, y luego otra, y luego toda la fábrica estaba allí compungida de corazón. Y cuando él les predicó la palabra, ellos todos recibieron al Señor, y ese se declaró un día para Dios. Qué bendición sería que nos pasara, qué precioso sería y debería pasar, que cuando nosotros entramos a un lugar donde están los impíos, pero que vamos revestidos de esa gloria de Dios, ellos comiencen a llorar, ellos comiencen a sentir esa poderosa presencia de Dios, y sus almas estén compungidas y listas para entregarse a Cristo. Le pasó a este hombre, le pasaba a Pedro, y tiene que pasarnos hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la palabra de Dios dice que su poder, que Dios no muda ni cambia, su poder está intacto. Y yo no sé para cuándo, iglesia, vamos a dejar que todas estas escrituras comiencen a fluir en nuestro interior. ¿Para cuándo? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y sobre la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creían
sea, 8,000 personas. No estaban contando allí a las mujeres, no porque no seamos súper importantes, pero pues estaban contando era a los hombres. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, di conmigo, lleno del Espíritu Santo, dile otra vez, lleno del Espíritu Santo, les dijo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, en este hombre, está en vuestra presencia sano. Un hombre que tenía más de 40 años. Entonces, viendo el denuedo, verso 13, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, diciendo, ya luego los entran, este es el verso 13 el que leí, ahora el 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Una unción, un milagro que no pudo ser contradicho. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Amén. Voy a dejar ahí la lectura. Y quiero decirles en esta mañana que después de que ellos salen de allí, se van con todos sus hermanos, con los otros discípulos, y piden oración a Dios. Mira lo que están haciendo estos hombres. Y dice la palabra que el lugar donde estaban tembló y que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban allí. Y si tú lees detenidamente el libro de los Hechos, tú te vas a dar cuenta de cuán grandes cosas hicieron los discípulos. Todos ellos, a través de ellos el Señor hacía prodigios y maravillas y milagros tremendos. Pero lo que nosotros tenemos que preguntarnos en esta mañana, y es más un desafío que una predicación, esto que vivieron los apóstoles, esto que vivió la iglesia primitiva, nos volverá a pasar. Estoy hablando de la persecución, estoy hablando de ese tiempo donde ellos después tienen que huir a un lado, al otro, son apedreados, pero el Señor de todas estas cosas los libró hasta que se llegó el tiempo de cada uno de ellos aquí sobre la tierra. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿volverá a pasar? ¿Cuándo ha parado? ¿Cuándo han parado de perseguir a la iglesia? La palabra dice en el Evangelio de San Mateo: desde los días de Juan el cielo sufre violencia y los violentos lo arriban. Tenemos que ver que todas las naciones a nuestro alrededor, por lo menos en Latinoamérica, en Centroamérica, están amenazadas por esos gobiernos de izquierda. Yo aquí no voy a hablar de política, para nada, no lo voy a hacer. Pero ¿sabes qué es lo primero que sufre persecución? La iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos un pastor al que amamos muchísimo. Es un obispo, es un gran siervo de Dios en Cuba. Nos pidió que le mandáramos todas las cartas y todos los permisos para poder venir al Congreso. Él ama muchísimo estar en avivamiento y se lo negaron. Él puede ir a Estados Unidos, él puede ir a Londres, él puede ir a Brasil, él puede ir a cualquier parte, pero no puede venir a Colombia. ¿Por qué tienen tanto miedo las autoridades? Porque ellos saben que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque ellos le temen a los hombres y a las mujeres que se levantan con autoridad y sin temor, como les pasó aquí a los apóstoles, cuando les prohíben que vuelvan a hablar en ese nombre.
a temerle a los apóstoles. Date cuenta que ya de frente no los perseguían, que ellos se quedaron mucho más tiempo allí en Jerusalén. Todos los otros salieron a predicar por todas partes, pero ya había ese reconocimiento de que no eran cualquier clase de hombres. Sabían que eran hombres del vulgo, sabían que eran hombres sin letras, pero lo que no sabían es que ahora estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántas cosas hemos tenido que vivir en el ministerio? Vamos a completar casi 40 años de haber fundado este ministerio. Y quiero decirles que no es fácil. Cuando nosotros empezamos el ministerio, veíamos un saloncito como para 200 personas. ¡Ay, ese era el sueño! Era la panacea del ministerio. ¡Wow! Nunca el Señor nos lo dio. Y luego comenzamos desde el apartamento, donde empezamos a saltar de lugar en lugar, porque ya en ninguna parte éramos bienvenidos. Hasta que el Señor nos trajo a este sitio. La iglesia era hasta estas columnas que están aquí y un poco más atrás. Yo no sé si se acuerdan que el púlpito estaba en esa parte. Y comenzamos a comprar una por una las bodegas y a acomodarlas y a guardarlas, porque siempre nuestro pensamiento y nuestro deseo era construir este templo de avivamiento, un lugar de avivamiento para las naciones. Yo ahora decía a mi esposo, pues yo lo sigo y yo le creo, no tanto a él como al Señor. Y Dios le dijo que construyera este templo. ¿Y sabes qué? Es el peor momento en la economía del mundo, porque no es solamente en tu nación o en Colombia que está apretada la situación. Y paso a paso, hace un año, antes de empezar el congreso, esta plataforma la estaban construyendo. Los que vinieron el año pasado ya encontraron la plataforma terminada. Una locura, pero así es la gente colombiana, brava para trabajar, esforzados y valientes. ¡Aleluya! Como ¿cómo es que lo llaman? Etapas. Bueno, sí. Tenemos desde las columnas 1, 2, 3, y ahí vamos paso a paso, 3, 4, 5. Ahorita ya estamos en la 11 y ahí esperamos poder terminar este precioso templo. Ya faltan dos columnas para correrlas y ya terminamos. Teníamos más de 300 columnas y ahora creo que tenemos como 16, no sé, 16 columnas solamente, porque no se podía predicar porque eran columna, entonces no había posibilidad de tener una pantalla como esta. La gente no podía ver porque pues entre esa cantidad de columnas es imposible, pero así es como se construyen las fábricas aquí en Colombia. Y queríamos levantar el techo y está levantado 2 veces más de lo que era anteriormente. Yo decía, hay un momento de locura y Ricardo va a tener que entenderlo. Y a veces yo le decía, amor, ¿cuándo vas a parar? Porque me da temor, porque ¿sabes cómo se ha construido este templo? Peso a peso. La iglesia ha creído. Nosotros ¡Aleluya! hemos creído y por tanto, obviamente, que está. Hermanos de las naciones han creído en esta construcción y nos han enviado por primera vez en la historia del movimiento dólares, euros, y se los agradecemos inmensamente. Pero en su gran mayoría, yo pongo un 80%, ha sido construido con pesos colombianos. En una situación muy difícil, mis hermanos. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes la certeza de lo que Él te ha mandado a hacer, entonces tú no tienes temor y tú avanzas y avanzas y avanzas, porque nadie te puede parar, nadie te puede frenar, nadie te puede decir está rojo, sí, pero para allá, nadie puede hacerlo, porque cuando Dios tiene un propósito y un plan, ese se va a cumplir. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios tiene un propósito?
propósito con tu vida? ¿Cuántos pueden decir amén? Y si no, no estarías aquí. Dios tiene un plan contigo. Hay sueños allí en tu corazón. Aleluya. Digan amén. Pues ¿sabes qué? Necesitamos correr de nuevo a la zarza. Porque el mismo Espíritu de Dios que llevó a los apóstoles a hacer posible que la iglesia se extendiera por toda la tierra conocida de ese momento, está aquí esta mañana. Ese mismo Espíritu Santo te llevará a donde quiera que Él te quiera llevar. Y que tú se lo permitas, obviamente. Pero si volvemos a la zarza, porque ese ha sido el tema de este congreso, si volvemos otra vez como los apóstoles a ese lugar, a ese pozo de bendición, a ese lugar donde ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces quiero decirte, hay esperanza, mis hermanos, hay esperanza para que tu nación se prenda en un avivamiento. Hay posibilidades, porque sabes algo, déjame decirte, Dios quiere que esto pase. Yo creo que el más interesado en que las naciones de la tierra se prendan en avivamiento es el Señor. Y lo más precioso de todo es que no tienes que ir solo. Y yo vi a muchos pastores, porque por ahí los estaban entrevistando, y corrían a la librería, y pues bueno, qué bendición. Allí hay cositas, hay souvenirs, camiseticas. Pero tú no tienes que entrar a la librería para llevarte un pedacito de avivamiento. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios. Aleluya. Y aquí, y exponer tu vida, quebrantarte delante del Espíritu Santo y decirle: Señor, úsame, Señor, cambia mi ministerio, Señor, renueva mi nación, regálame una nueva unción, Señor, que quebrante, que rompa, que sea capaz de penetrar. Si estás aburrido, si estás cansado, si estás desilusionado, la culpa es tuya. La culpa no es de Dios. La culpa solamente la tenemos nosotros. Y tú me dirás esta mañana: pastora, ¿qué tan posible puede ser que yo tenga un avivamiento? Que yo tenga un crecimiento espiritual, que yo pueda ganarme a mi nación. ¿Sabes? Esa no debería ser la pregunta. Pero yo sí te puedo responder. ¿Sabes qué posibilidades tienes? ¿Cuánto estás dispuesto para darle al Señor? Aleluya. ¿Cuánto tiempo de calidad estás dispuesto a pasar con el Señor, con el Espíritu Gloria a Santo de Dios. Dios? Y de permanecer allí. Y si el Espíritu Santo de Dios te visita, no salir corriendo a contarles a todos, sino quédate. Ese hombre se pasa horas enteras desde que el Espíritu Santo de Dios nos visitó por primera vez en el 93. Él no se emocionó con un ratico y nos enseñó que la relación con el Espíritu Santo de Dios no es como cuando tú estás buscando enamorar a una mujer, pero que no vas a poner en ella tu corazón. ¿Sabes qué es? Es una relación como la del matrimonio. Es una relación para siempre. Es una relación para toda hora. Es una relación para todo momento. Toda decisión que tomes, tómala en su presencia. Todo acto que tú vayas a realizar, realízalo en su presencia. Todo paso que vas a dar, dalo pero en su presencia. Muchos entran a la presencia del Señor: Señor, bendice mis planes. Señor, haz eso o aquello. ¿Para qué le das órdenes? ¿Por qué no más bien te vacías? Como lo dijo Ricardo, de este hombre de oración, el apóstol de la oración. No quieras combinar tu vida con la del Espíritu Santo, porque no funciona. No quieras fusionar tu carne con el Espíritu Santo, porque no funciona. Sencillamente no funciona. Niégate a ti mismo. Aleluya. Y deja que el Espíritu Santo lo haga todo. Y entonces tú verás reverdecer tu vida, tu familia, tu ministerio, tu nación. Esta tierra necesita avivamiento, mis hermanos. Esta tierra necesita ser avivada por nosotros. La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra misma. ¿Sabes? Para mí Venezuela es un hermoso ejemplo.
Cuando nosotros estuvimos, el Señor nos llevó hace 20 años, o un poco más, y estaba Chávez allí gobernando. Y el Señor me dio una palabra, estábamos en Valencia, y el Señor me dijo, dile a la iglesia que sus hijos van a ser educados por los, se me olvidó esa palabra, ¿no? Por los socialistas. Que esta nación va a caer en manos del comunismo, que esta nación va a venirse en picada, pero que de las cenizas el Señor la volverá a levantar. No crean que la gente dijo amén, porque los pastores estaban unidos a Chávez y me querían sacar a rastras. Me miraron feo y yo dije, auxilio, vámonos. Ricardo me miraba y me decía, ay, yo no me podía callar. Y terminé de dar mi palabra y los hermanos, hasta luego, hermano. ¿Ok? Hice lo que tenía que hacer. Amén. Hace como 2 años. Aleluya. Tú estás lleno del Espíritu Santo. Nada ni nadie te puede callar. Si tú tienes una palabra, pero tienes temor de darla, mi hermano, ya perdiste el año. Cuando llegamos aquí a Colombia, un mes después, sale en los titulares de los periódicos de Venezuela que el presidente Chávez declaraba a Venezuela como una nación socialista. Dios mío. ¿Y saben lo que hizo? Se fue para Cuba y trajo a todos los profesores que iban a educar a sus niños, y ellos son comunistas. Y yo se los dije, el Señor nos responsabiliza por sus hijitos, por una generación que va a crecer sin Cristo y sin deseos de conocer a Cristo. Pero hace 2 años que estuvimos allí, nos invitaron, y créeme que no fuimos con temor. Cuando nos paramos en esa tarima, Ricardo les dijo, yo quiero que acepten a Cristo en su corazón. Y créanme, se lo digo con todo mi corazón, jamás en mi vida, jamás en mis 40 años de ministerio, jamás en ninguna parte del mundo había yo oído a la gente gritar como gritaban los venezolanos cuando Ricardo les decía cada palabra. Les decía, repite conmigo, Señor, perdóname. Y ellos gritaban, Señor, por favor, perdóname. Y sus rostros llenos de lágrimas. Y esa oración de entrega fue hecha con todo su corazón. Y ahí se quedó pegada mi alma. Y les dije, esta nación, muy pronto, como el Señor me lo prometió, como yo lo vi en esa visión, va a reverdecer, va a ser levantada de las cenizas y va a ser puesta en alto, porque la gloria de Dios está visitando a Venezuela. Mis hermanos, allá no hay nada, no hay comida, no hay gasolina, no hay transporte, pero ese pueblo tiene hambre de Dios. Aleluya. Ellos entendieron, y en eso nos llevan mucho a nosotros, que solamente en las manos del Señor esa nación puede resucitar, que solamente en las manos del Señor ellos pueden adquirir todo lo que necesitan. El gobierno no tiene nada que darles, pero ellos aprendieron a pedirle a Dios y Dios les responde de una manera Gloria a Dios. impresionante. Aleluya. Porque ese es el Dios en el que tú y yo debemos creer. Porque ese es el Dios que nos recubre y que nos viste. Porque ese es el Dios que ama a las naciones de la tierra. Porque ese es el Dios que quiere ver reverdecer la tierra. ¿Será que somos la iglesia que cerrará la historia de la iglesia sobre la tierra? No lo sé. Yo lo que sí creo es que son tiempos finales. Maldad, da asco mirar para afuera. El avance de la ciencia, como nunca, hay tantas otras palabras que ya se han cumplido. Pero yo no estoy haciendo una profecía, Jesús viene el lunes a las 7, no, Dios me guarda. Pero sí creo que Él está a la puerta. Yo sí creo que Jesús está diciendo, despiértate, pueblo mío, levántate, pueblo mío, ponte en mis manos, pueblo mío, porque esas palabras que están en el libro de los Hechos tienen que ser reales. No pueden ser apenas una poesía, no puedes recitarlas con tu mente y de pronto dejarlas aquí guardadas. Vamos a comenzar a usarlas. Si tú te metes con el Espíritu
estar escuchando aquí para el próximo año, si Dios lo permite, de avivamientos que se encendieron por toda la tierra. Aleluya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Creemos y sellamos en el cielo. Santo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque todavía estás sentado porque no entendí. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Aquí tengo cantidad de testigos que se metieron con Dios, que no tenían ninguna posibilidad, que vendieron lo poco que tenían para llegar al avivamiento y que hoy Dios nos ha levantado. Eso es un referente para las naciones. Puedes seguir dormido en tus laureles, como decimos aquí, o puedes venir aquí al frente y decirle: Espíritu Santo, dejen los muchachos, o si no los van a ocupar. Por favor, cuiden sus pertenencias.